Muchísimas gracias por su participación. Estaríamos cerrando, digamos, este primer bloque, no sin antes agradecerle a nuestros ponentes y a nuestro conferencista magistral que hayan participado y que hayan estado con nosotros. Aprovecho para recordarles que pueden hacer una visita a los stands virtuales y les cedería la palabra entonces al colectivo de diseño disruptivo para que nos apoyen con este muy interesante taller que nos estarán brindando el día de hoy. Muchas gracias, Marian. Es un gustazo estar aquí con ustedes. Y como bien les mencionó Marian, vamos a hacer un taller que va a ser muy dinámico, pero que también va a ser muy tranquilo para las personas que no se sienten tan confortables o tan cómodas hablando, conversando, platicando. Entonces es como un taller para introvertidos, para introvertidas. Entonces, con eso pueden estar tranquilos de que no van a tener que dialogar, no van a tener que conversar, no van a tener que ir a salas de trabajo. Vamos a hacer todo por acá. El día de mañana es diferente, eso es para el otro público que sí está más en ese aspecto. Y antes de entrar al tema de pensamiento sistémico, les pedimos que, bueno, como les mencionó Marian, si pueden no compartir pantalla ahorita, está perfecto. Es mejor que no compartan, no abran sus cámaras. Antes de comenzar, creo que han tenido un tiempo que han estado trabajando de manera, escuchando estas pláticas súper interesantes, estos paneles que me pareció fantástico. Vamos a hacer un estiramiento muy, muy, muy pequeño. Y entonces vamos a hacer como primero sí, ¿no? Unos 3, 4 veces. Y luego no. Unas 3, 4 veces también. Para aventarnos el sprint final de este día de congreso. Y pueden girar también un poco el cuello. Siempre que lo puedan hacer, háganlo cada cierto tiempo. Para que tengan un poco de higiene en el cuello, ¿no? En los músculos del cuello. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al taller de pensamiento sistémico. Entonces, antes de entrar al taller de pensamiento sistémico, evidentemente tenemos que hablar de por qué hacer pensamiento sistémico y de qué trata esto, ¿no? Entonces, y para eso tenemos 3 historias muy concretas que nos pueden dar la idea de por qué es tan importante hacer pensamiento sistémico. La primera de ellas es en la India colonial. Entonces, en la India colonial había un problema de mordeduras de serpiente. Muchas personas estaban siendo mordidas por serpientes y pues, a los británicos se les ocurrió una solución muy fácil y muy puntual hacia el problema. Dijo a las personas, por cada víbora muerta que me traigan, yo les voy a pagar 20 rupias, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empezó a suceder? Evidentemente empezaron a llegar las personas con las víboras muertas y estas picaduras de serpiente empezaron a descender, ¿no? Buenísimo. Pasó el tiempo, las picaduras seguían descendiendo hasta el punto en donde ya no había picaduras de serpiente prácticamente, pero la gente seguía llevando víboras muertas para que les pagaran sus 20 rupias, ¿no? ¿Y qué fue lo que descubrieron? Porque dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es que las personas estaban cultivando, tenían cautiverio de serpientes, ¿no? Entonces las llevaban ahí, entonces les seguían pagando. Entonces, ese es un cuento que no sabemos si la verdad es realidad o no. Hay un cuento muy similar que sí sabemos que es real sobre la peste de ratas en París, como por ahí del siglo XVIII. Pero lo que vemos ahí es que una solución de este tipo hace que un problema inevitablemente se repita. Otro segundo historia, y esta no es ficticia, es completamente real, y es el caso de las redes mosquiteras en Tanzania. Como sabemos, hay una serie de organizaciones internacionales que se dedican a combatir la malaria, y en este caso uno de los proyectos principales para combatir la malaria
era repartir de manera gratuita redes mosquiteras. Y el tema del contagio de la malaria, que es a través de este mosquito, pues lo estaba inhibiendo muy bien. Sin embargo, y conforme este problema se fue desarrollando, esta implementación fue desarrollando, empezaron a suceder una serie de cosas que no habían previsto. Una de esas cosas fue que pues el mercado de las personas que ya hacían redes mosquiteras desapareció, quebró por completo, porque llegaba un insumo de redes mosquiteras gratuitas, que las personas no necesitaban ya entonces pagar nada de esto. Pero también descubrieron que se hizo un mercado de otras cosas, velos de novia, tutús, juguetes hechos con estas redes mosquiteras, porque era un insumo que tenían ahí mayoritariamente. Y también descubrieron que aunque muchas personas sí la usaban, otras personas les costaba trabajo, sobre todo dormir bajo ellas por el calor tan incesante. Y uno de los efectos más perversos que tuvieron con esto es que también para muchas personas empezaron a usar estas redes mosquiteras como redes de pescar. Los hoyitos de las redes mosquiteras es mucho más fino, pero trae una serie de problemas esto. El problema más grande es que estas redes están impregnadas con DDT, con insecticida, y entonces empiezan a contaminar tanto su comida como empiezan a contaminar ríos y lagos. Y evidentemente vemos que tratamos de resolver un problema, sin embargo, surgen otros problemas que no habíamos anticipado. Y por último, el tercer ejemplo que tenemos, que es también un proyecto real, es en las islas de Kiribati. Son unas islas que están en el Pacífico, muy cerca de Australia, y es una isla en donde empezaron a ver que estaban depredando por completo la cantidad, el banco de peces que tenían alrededor de la isla. Y es porque la isla depende principalmente de la pesca para subsistencia, pero también para industria. Entonces lo que hicieron fue un proyecto muy bueno en donde empezaron a hacer toda una industria del desarrollo del coco, ¿no? Aceite de coco, crema de coco, leche de coco. Y esto empezó a ser muy bueno, empezaron a recuperarse la cantidad de peces disponibles ahí. Sin embargo, como ya vieron en estas historias, pasó algo que no habían previsto. Las personas tenían más dinero ahora y tenían también más tiempo libre. ¿Y qué hacían en el tiempo libre? Pescaban. Y esa pesca hizo que nuevamente esta cantidad de peces volviera a descender. Entonces, aunque tuvieron primero un pico en donde esta cantidad de peces se recuperaba, pues volvieron a decrecer, y pues ahora más porque ahora tenían mayores recursos para adquirir tecnologías que antes no tenían para pescar. Entonces, estas son algunas cuestiones de por qué nosotros creemos que integrar el pensamiento sistémico, sobre todo a cuestiones de ayuda internacional, organizaciones de la sociedad civil, emprendimiento social, responsabilidad social corporativa, son sumamente importantes. Y estoy muy seguro que ustedes, cuando escucharon algunas de estas historias, les vino a la mente un tipo de ejemplo así. Y me gustaría que pudieran contestarlo en este link que les compartí ahí, que se llama, es un Mentimeter. Me dijeran, cuando vieron estas historias, ¿qué les vino a la mente? Inmediatamente vieron alguna de estas historias y dijeron, ah, mira, este programa fue así. Inclusive, si alguno quiere compartir también en el chat algún ejemplo específico, pues también es bienvenido. Para ver qué es lo que ustedes están contestando aquí, les voy a compartir un poco cómo va, cuáles son estas percepciones que ustedes tienen. Tenemos varios que han visto que surgen otros problemas. Y en segundo lugar está que el problema se repite. Y por último, que la solución empeora. Muy bien. Y si pueden también compartirlo en el chat, es súper importante. Recuerden que este taller
es para introvertidos, pero sí necesito que participen. Entonces, participen ahí en los chats que les voy a dar, participen ahí en el chat también si van surgiendo preguntas. Yo voy a estar al pendiente también de eso y vamos a hacer más preguntas y la parte interactiva del taller, necesito que estemos muy participativos ahí. Regresando a la presentación y por qué es importante entonces pensamiento sistémico. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve pensar que todas estas cuestiones están conectadas? ¿Para qué sirve pensar que debían o podían haber hecho algo para prevenir esto? La primera es para poder tener una perspectiva ante la toma de decisiones. Es decir, que las personas, cuando estamos diseñando estos programas y sobre todo también cuando los estamos implementando, podamos reconocer todos estos imprevistos, todas estas cuestiones que es muy probable que puedan surgir en algún punto u otro. Es también importante para... Ay, perdón. A ver, tratando de silenciar ahí el micrófono. Para evitar consecuencias no deseadas, ¿no? ¿Por qué surgen estas consecuencias no deseadas? Se preguntarán algunos. Surgen porque estos problemas que entendemos y sobre todo los problemas que nosotros estamos tratando probablemente de resolver, problemas como pobreza, situación de calle, corrupción, son problemas que son complejos en sí mismos. ¿Y por qué son complejos? Por una serie de factores, pero sobre todo porque la información que estamos teniendo y el problema en sí mismo está cambiando en todo momento, ¿sí? Si se fijan, por eso es tan difícil esto. Y cuando nosotros vemos este problema complejo y lo entendemos como un problema técnico, es donde surgen las consecuencias no deseadas. Porque entonces pensamos que es a través de esta ley, es a través de esta intervención que se va a resolver el problema. Pedir a los que me están apoyando ahí en técnico, ahí en la ABM, si pueden nada más mutear a las personas que no se han dado cuenta que están ahí muteados. Claro que sí, Diego. Ahorita muteamos a todos y les reiteramos si pueden mantener en silencio sus micrófonos para que no se vicie el sonido. Gracias. Muchas gracias. Pero también una parte también importante de considerar los sistemas es que también podemos potenciar efectos positivos en cadena. Entonces, no es solamente que todo esté malo y que necesitamos tener esto para que entonces no la reguemos y no causemos peores males, sino que también podamos entender cómo lo que hacemos puede tener un mejor efecto, puede tener una mayor intervención. Y pues para eso, entender un sistema, por eso consideramos que es importante. Y saber que es un sistema nos puede ayudar a entender esto, tanto consecuencias no deseadas, pero también potenciar intervenciones positivas. La definición del libro, un poco para que también la tengan, es que un sistema es un grupo de componentes que están relacionados, que trabajan en conjunto en un ambiente particular para realizar una función o alcanzar un objetivo. Y los ejemplos más claros que tenemos son los del cuerpo humano. Tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema sanguíneo, pero así, y si hacemos como un zoom out, una ampliación de esto, también tenemos otros sistemas que también son importantes de considerar, como un sistema de distribución de alimentos, un sistema de transporte, un sistema de drenaje, un sistema de agua, un sistema de ciclos de carbono, ¿sí? Entonces, quiero que empiecen a trabajar esa mentalidad, porque ahora vamos a empezar ya la parte más práctica y vamos a empezar a calentar motores en este aspecto. Y vamos a empezar con un caso muy práctico y necesito que ahí me apoyen comentando en el chat. Y el caso práctico es la educación básica. Casi todos de nosotros hemos transitado por ahí o la conocemos de manera directa, ya sea porque trabaja nuestra organización con eso o simplemente por experiencia propia, ¿no?
La primera pregunta es, ¿cuáles son estos elementos que componen el sistema de educación básica? Ayúdenme ahí en el chat para verlos, ¿no? Las TICs, las tecnologías de información, son un elemento del sistema de educación básica muy bueno. Alumnos, muy bueno. Directivos, maestros, padres y madres de familia son importantes también en el sistema de educación. La currícula, buenísimo, porque es algo que no vemos, pero que es un elemento muy importante. La familia, genial. Las estrategias pedagógicas también en este lado menos tangible, pero que es un elemento súper importante. La Secretaría de Educación, buenísimo. La participación de los padres de familia, muy, muy bueno. Los contenidos educativos, que pueden ser un sistema en sí mismo también. La motivación de los alumnos, buenísimo. Están entrando muy bien en calor. Las didácticas metodológicas, los perfiles, los sindicatos, muy, muy bueno. El contexto social, buenísimo. No es lo mismo una escuela en un barrio que en otro, o en una colonia que en otra, o en un contexto urbano que un semiurbano, que un rural. Buenísimo. El personal de limpieza, genial. La economía, los exámenes de oposición, la infraestructura física, ¿no? El lugar donde está la escuela, ¿no? Hay escuelas muy bien puestas que tienen una infraestructura y hay otras que no tienen tal vez toda esta infraestructura. Hay escuelas que son al aire libre. El apoyo psicológico, los recursos económicos, la vocación docentes, la alimentación y la salud, buenísimo. También por ahí creo que no vi el transporte. Transporte también les faltó por ahí. Entonces, efectivamente, todos estos son elementos que nos van a ir dando pie a entender un poco cuáles son todas estas características que nos va a dar el sistema de educación. ¿Bien? Estamos escuchando la radio de alguien por ahí. Les pido si por favor pueden mutear su micrófono, les voy a pedir también. Si quieren también participar verbalmente, lo podemos hacer en algún momento. Entonces, todos estos son sistemas todos son elementos que componen el sistema. Y vamos a pasar a un siguiente nivel. Ya entendimos todos estos elementos y todo lo que mencionaban es correcto. Y todo eso es importante de identificar, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver un segundo nivel, que es qué relaciones existen entre estos elementos. Por ejemplo, ¿qué relaciones existen entre los alumnos? ¿Sí? Y pueden también ir comentándolos ahí por el chat. ¿Sí? Que como ven, los estoy leyendo. Tengo aquí como un ojo al gato y otro al garabato. Muy bien, son asertivas, comunicacionales. Muy bien. De enseñanza y aprendizaje, aprenden también entre ellos. Hay relaciones jerárquicas, hay relaciones complementarias, afectivas, colaborativas. ¿Cómo son las relaciones entre, por ejemplo, personal administrativo y proveedores? ¿No? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué tipo de relación existe ahí? Condicionantes, buenísimo. ¿Y cómo es esa relación, por ejemplo, entre el director o la directora, entre la directora de la escuela y los maestros, ¿no? O entre la directora de la escuela, los maestros y los padres de familia? ¿Sí? Y ahora vamos por una relación un poco más de 3 grados de separación. Muy bien, que son colaborativas, que hay respeto, pero también pueden ser complejas, complementarias, necesarias.
direccionales, jerárquicas, muy buenas. Corresponsiva. Vamos a ir por una última tipo de relación menos evidente, que es la relación tal vez entre proveedores y padres de familia. ¿Existen relación entre proveedores y padres de familia? Por los proveedores que dan, por ejemplo, transporte, alimentación, los que construyeron la escuela, los que están haciendo adaptaciones. Es una relación mercantil, por ahí dice. Es una relación objetiva. Ok. Existe una relación invisibilizada de gratitud. Hay de todo, ¿no? Ahí quiero que hagan esta reflexión, que a veces estas relaciones no son tan directas, pero también son interesantes de reconocer o identificar. Ahí, por ejemplo, dijeron objetiva, pero toda la parte objetiva siempre va a traer una parte subjetiva. Hay cierto afecto que puedes tener sobre cómo diseñaron la escuela, si la diseñaron bien o mal, si los baños están bien hechos o no, si hay espacio para los profesores para reunirse. Mencionaban ahí, por ejemplo, el personal de limpieza. ¿Dónde han visto, por ejemplo, en el diseño o en la arquitectura de una escuela que se considere la arquitectura donde come el personal de limpieza? O donde comen los profesores, o algunas cuestiones que a veces se nos escapan, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto en donde estamos intentando identificar estos mapas. Y recuerden que estamos calentando motores. Ahorita vamos a entrar directo a hacer esto, muchas veces queremos cambiar el sistema con diferentes cuestiones, ¿no? Hay programas, hay proyectos, hay reglamentos. Ya empezamos con un poco con el qué no hacer, ¿no? Ya sabemos que hay algunas cuestiones que pueden generar consecuencias no deseadas. Pero regresando al ejemplo que tenemos aquí de la escuela, ya mapearon todos estos elementos, ya mapearon o ya identificaron cuáles son estas posibles relaciones que hay dentro de estos elementos o entre estos elementos. Ahora me gustaría que pensaran qué pasaría en el ejemplo que ustedes tengan en su imaginario en esta escuela si cambiamos los elementos de la escuela. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambiamos al director de la escuela? ¿No? ¿Cambian las cosas de la escuela? Hay un descontrol, dicen por ahí. Quiere cambiar, igual y es uno mejor o una mejor que la anterior, no necesariamente tiene que ser una peor, solamente cambiar, ¿no? El director de la escuela. Si cambian, es cuestión de adaptación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cambiamos la currícula? Mencionaban por ahí la currícula. Y cambia la currícula de la escuela, ¿no? Es un elemento, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, cambiamos el lenguaje y en una escuela que tienen otro idioma, nos cambiamos al lenguaje de ese idioma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos esos elementos? Se hacen bilingües, los docentes no quieren apropiársela, hay un proceso de adaptación. Estoy leyendo sus comentarios, ¿no? Crecemos. Ok. Vamos a hacer otro caso hipotético. ¿Qué pasa si cambiamos las relaciones? ¿No? Por ejemplo, si cambiamos la relación entre profesor y alumno, o entre los alumnos y el personal de limpieza. ¿Qué pasa? ¿Qué cambios prevén ahí en el sistema? Bueno, ahí mencionan también uno de los cambios actuales, que fue el cambio de presencial a virtual. Se modifican contextos y formas de interacción, surgen nuevas situaciones, pueden mejorar, hay progresos, hay una mayor identidad, respeto y empatía.
la jerarquía y funciones se moverían. Muy bien. Y por último, otra pregunta. ¿Qué pasa si cambiamos los propósitos? Y antes de pasar a qué pasa si cambiamos los propósitos, voy a hacer una pregunta diferente ahí. ¿Cuál es el propósito? Y cuando hablo de propósito, tenemos que ser muy claros en no lo que decimos que tiene que hacer, sino lo que realmente buscamos, el motivo detrás de por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, ¿cuál es, por ejemplo, el propósito de un maestro? ¿No? ¿Cuál es el propósito de un maestro? El propósito es enseñar. ¿Ok? ¿Alguien dice lo contrario? Educación, enseñar. Está diciendo su motivo, su motivación, el real, no el que nosotros nos gustaría o el que nosotros queremos que sea el del sistema. Ser ejemplo, un facilitador del conocimiento. Se ve que no hay maestros por aquí, ¿eh? Aprovechamiento, facilitar el aprendizaje, educar, coordinar, ser propositivo. Buenísimo, María Elena. Tener trabajo. O sea, aquí parece que todos estamos pensando que el maestro vive de la gratitud de sus alumnos y no tiene un sueldo y no tiene una casa que pagar y no tiene una familia que alimentar. El maestro primero tiene un trabajo, ¿no? Dicen, cuando hay vocación, no estoy diciendo que los maestros no tengan vocación, pero necesitamos entender que tienen las dos cosas. Necesitan comer y si tienen una vocación también necesitan realizarse a través de la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, de un proveedor? De un proveedor para la escuela, ¿no? Vender, muy bueno. Ahí sí a todos les salió, ¿no? Más fácil, proveer, ganancias, ok. ¿Y cuál es el propósito de una directora de una escuela? Estamos hablando de educación básica. El propósito de una directora es dirigir, bueno, puede ser un poco más gestionar, ser líder y educar con el ejemplo, coordinar que todo funcione. Me gusta más esto de coordinar que todo funcione, ¿no? Coordinar y dirigir una comunidad educativa, impulsar, planificar estratégicamente. Muy bien, todos esos son buenos puntos, pero muy probablemente podemos decir con eso me gustó, el de coordinar y dirigir, eso de que todo funcione, pues es también, reconocemos que lo que menos quiere un director es que haya algún problema, ¿no? Pues queremos evitar esos problemas. Y ahora sí, pensando que cada uno de estos elementos puede tener un propósito diferente, dar estructura a la institución, muy buena esa aportación. ¿Qué pasa si cambiamos sus propósitos? ¿No? ¿Qué pasa si cambiamos el propósito del director, por ejemplo, y le decimos que en vez de su propósito es evitar problemas, su propósito es crecer la escuela? Su escuela tiene que duplicar de tamaño en 5 años. ¿Qué pasa si cambiamos esos propósitos? ¿Qué pasa si cambiamos el propósito de los padres de familia, que vean el propósito de la escuela, como sea que lo vean, a decirle el propósito de la escuela es que la desarrollemos juntos? Que juntos desarrollemos esta escuela, o que la escuela debe ser una organización y un punto de encuentro para la comunidad. ¿Qué pasa con estos cambios? Aquí dicen, no sería un propósito, sería un objetivo. Los objetivos componen el propósito.
Y a lo que queremos hablar aquí con sistemas es un poco que tenemos que ser muy realistas en que cada uno de nosotros que formamos parte de un sistema y cada elemento del sistema tiene un propósito diferente que se cumple con ciertos objetivos. Y un objetivo puede ser eso, ¿no? Una reorganización, adaptarse, cambiar la visión. Muy bien. Estos son... Se pierde el propósito. Ok. Ahorita vamos a conversar un poco sobre eso, sobre si se pierde el propósito. Ahí sí hay cambios de estrategias. Si queremos cambiar un sistema, estos son algunos de los elementos que tenemos para poderlo hacer, ya sea cambiando elementos, ya sea cambiando relaciones, ya sea cambiando propósitos. Ahorita hicimos un poco esta reflexión y me gustaría que en el mismo vínculo que les compartí en Mentimeter, que es este mismo, se los vuelvo a compartir ahí para que todo el mundo lo pueda ver, me identifiquen de estos 3 puntos que tenemos para identificar qué cambios son más efectivos en un sistema, ¿cuáles creen que sean más efectivos? ¿Sí? Voten ahí en el Mentimeter. Ok, queréis cambiar propósito. La primera persona. En segundo lugar, cambiar las relaciones. Y en tercero, cambiar elementos. Ok. Está cambiando esa votación. Un minutito para que voten, para que tengamos el voto de todos. Ahí. Por acá en el chat dicen cambiar elementos. También dicen cambiar propósito. No están viendo los resultados. Ahorita les comparto los resultados. Muchas gracias por avisarme ahí. Yo pensé que todos me veían. Qué bueno que me avisan. Ahí están los resultados de la encuesta. Van 42 personas que participan ahí. Muy bien. Capacitación continua. Genial. Y 7 segundos. Cambiar relaciones, también dicen por ahí. Muy, muy buenas todas las intervenciones. Ahorita regreso a la presentación y quiero que paremos nada más a reflexionar un poco en esos cambios. Los 3 tipos de intervenciones son buenas, ¿no? Los 3 tipos de cambios son importantes, pero necesitamos también identificar cuáles son más efectivos y cuáles ya hemos probado que no han cambiado. Los alumnos cambian todo el tiempo y, sin embargo, el sistema se mantiene igual, ¿no? En el tema de los elementos. México ha pasado por una cantidad significativa de secretarios de educación, ¿no? Y el sistema ha cambiado, ha evolucionado, pero tal vez no ha cambiado en las maneras en que a algunos nos gustaría ver ciertos cambios, ¿no? En cuanto a las relaciones, tenemos ejemplos, por ejemplo, qué bueno. Tenemos ejemplos también de organizaciones como las que nos acompañan aquí, en donde ustedes han trabajado en las relaciones que existen entre los padres de familia y su involucramiento con la educación de sus hijos. Eso cambia, tiene un poder también de cambiar el sistema, ¿no? Que cambiar estas relaciones también tiene un poder importante. Y cambiar el propósito es también un punto que a veces es mucho más difícil, y sobre todo por lo que vimos, porque muchas veces ese propósito
lo tenemos escrito en una pared o creemos que es ese, pero, y esa es una invitación a que se queden pensando en eso, que realmente cuáles son los propósitos de los sistemas. Cuando a veces hacemos este tipo de ejercicios presencialmente, hay personas que, y les pregunto ahí, cuál es el propósito del sistema de educación básica, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, formar y generar personas que, formar personas que puedan tener un sentido crítico. Y esos son muchos los propósitos que nos gustaría que tuviera el sistema, pero que la realidad es muy diferente dependiendo de dónde lo vean. Para muchas personas, una escuela, escuela sobre todo en educación básica, puede funcionar simplemente por la inercia que ya traen como una guardería y para que los niños no estén en su casa y no les estén interrumpiendo, que no les afecte en su vida por cierto tiempo. Para otras personas dirían, no, eso es muy cínico, ¿no? Pero bueno, puede ser eso. Y para otras dicen, es formar mano de obra, ¿no? Entonces, quiero que seamos muy críticos ahí cuando pensemos siempre en los propósitos del sistema para poder entenderlo como a ese nivel, ¿no? Y que podamos tener discusiones mucho más profundas al respecto. En ese sentido, también, y para ya entrar al tema de la práctica del día de hoy, esto fue solamente para ir calentando motores, es el tema de que nosotros, o cuando ustedes, si esto es un acercamiento que les interese y que pueden seguir profundizando, empezarán a hablar que no tenemos soluciones a estos problemas, como decimos, son problemas complejos, y como problemas complejos es prácticamente imposible que los solucionemos, sino que estamos buscando que el sistema sea más saludable, ¿sí? Es que el sistema tenga todos los elementos para poder reaccionar ante todas estas problemas y conflictos que van a estar va a ser una constante. No vamos a llegar a un estado ideal en el que todo esté armónico y nadie discute sobre eso, sobre todo porque en esta misma reflexión que les hice sobre cuáles eran los propósitos de cada persona, muchas veces los propósitos que tenemos entre los diferentes elementos del sistema chocan, ¿sí? Un ejemplo muy claro, el director puede tener un propósito muy claro de desarrollar y tener una escuela sumamente digna y bonita y con una infraestructura muy grande. Pero el administrativo o el contador o la persona que lleva estas cuentas les dice, pues es que eso no se puede, ¿no? Para mantener los libros, siempre ellos son los que nos dicen, no, eso no se puede. Y por otro lado, también los maestros también quieren ganar más dinero, pero esto no se puede, porque el administrativo es el que al final tiene que hacer esta negociación y de alguna manera ponerlo ahí. Entonces, lo que sucede también en los sistemas es que estos acuerdos entre las partes se negocian de una manera en pequeñas negociaciones que de alguna manera da esta armonía al sistema, ¿no? A pesar de que tengan diferentes propósitos cada elemento del sistema. Entonces, por eso no podemos solucionarlo, sino podemos buscar una salud mejor del sistema para que entonces puedan las personas, los elementos, entender cómo ajustarse, cómo adaptarse mejor a los diferentes cambios que pueden haber en los sistemas. Vamos a pasar a la parte práctica. Seguirá siendo una parte práctica para introvertidos, ¿no? O sea, una parte práctica que no tendrán que hacer mucha interacción entre ustedes, pero que la vamos a hacer a través de un elemento que se llama Jamboards. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, les voy a compartir una liga en donde van a venir todos estos links, ¿no? Ustedes tienen que elegir, dependiendo su mes de cumpleaños, cuál es el link al que van a entrar. Esto porque somos 188 personas y no queremos saturar los servicios de Google. Entonces, de esa manera nos vamos a distribuir mejor.
Entonces, por ejemplo, yo cumplo años en octubre, entonces yo entraría a este link, le doy clic ahí y ahí voy a trabajar. La herramienta que se va a abrir para ustedes para trabajar es esta herramienta que se llama Jamboard. La herramienta es muy, muy fácil de utilizar. Lo único que tienen que hacer en esta herramienta es seleccionar el post-it que quieran cambiar, darle doble clic y ahí va a aparecer el formato para poderla editar, ¿no? Ahí la pueden editar y guardar. Es muy importante que como vamos a ser varias personas que estemos trabajando en esta herramienta, de pronto van a ver que si yo selecciono esto, para alguien más le va a aparecer como un iconito aquí de, normalmente son animales, así como de, no sé, oso polar anónimo, está alterando ese documento, que si ven que alguien ya seleccionó ese documento, no lo seleccionen para que no nos atrapemos entre nosotros, ¿no? Busquen otro elemento y cámbienlo, ¿no? Entonces, voy a compartirles este documento y necesito que cada uno de ustedes entre al Jamboard que le corresponde. Les voy a dar unos minutitos para eso. Un par de minutitos para que puedan entrar a esos Jamboards. ¿Sí? Si tienen cualquier problema, mencionen ahí en el chat. Si de todas maneras pueden acompañar el ejercicio. Les pide permiso. Ok, les voy a dar otro, no se preocupen, esto pasa. Y les voy a pasar otro link, que es un link público. Ven ahí con ese link. Ok. Ok, intenten con ese otro link. Perfecto, sí. Ese sí tiene que funcionar. Entonces, primera parte de este ejercicio. Y miren, como ven ahí, por ejemplo, hay un murcielaguito anónimo que ya está ahí con el elemento, perfecto. El aprendizaje aquí es no darle clic a ese murcielaguito anónimo para que yo no le estorbe a esa persona, para no estorbarnos nosotros. Cada uno de ustedes puede elegir un elemento del sistema. Y lo primero que tenemos que hacer es elegir qué sistema es el que queremos explorar, ¿no? Y para esto, y sobre todo porque estamos en el Congreso Quiera, me gustaría que exploráramos todos juntos el sistema de niñas y niños que pueden tener riesgo de calle, ¿no? De estar en la calle. Y es bien importante aquí para el ejercicio que si ven que alguien más ya escribió ese elemento, intenten escribir otro. En este caso vamos a ir un poco más por calidad que por llenar de un montón de cantidades, ¿no? Entonces, comencemos. Piensen en estos elementos que componen el sistema de niñas y niños con riesgo de calle, ¿sí? En los post-its amarillos que dicen elemento. Pueden dar doble clic y ahí se van a ir cambiando. Por ejemplo, ahí tenemos que pusieron ya herramientas personales. Muy bien. Voy a meterme a otros grupos a ver también cómo andan. Pobreza. Están ahí. Busquemos ser más específicos
También tener unos elementos y separarlos. También hay, bueno, está perfecto. Es drogas, prostitución, abandono. Podríamos tal vez separarlos esos, uno en cada post-it, ¿sabes? La drogadicción es un tema, la prostitución es un tema y el abandono es otro tema, es otro elemento, perdón. Muy buenas esas aportaciones que pusieron ahí en el de los que cumplen años en febrero. Vamos a visitar a los que cumplen años este mes. A ver si están muy festivos o no. A ver, acá en enero ya pusieron elementos, salud mental. Pueden borrar la parte de elemento, para que les quede más fácil. Educación y orientación básica. Personas explotadoras. Los que piden un porcentaje, los niños que piden más. Ok, muy importante. Rezago escolar agudo. Ok. Vamos a ver acá en noviembre. Embarazos prematuros, buenísimo. Y pueden estar también, si escuchan algo que les resuene y que quieren llevar a su lugar de trabajo, lo pueden hacer. Familias, pobreza, sin acceso a la educación. Muy buenos elementos. Desigualdad, herramientas parentales, discriminación. Muy buenos. Ahí están probando cómo hacer notas. Vamos a hacer ahorita nada más con los post-its. Primero, ahorita llegaremos al punto en donde podemos hacer líneas también, pero una cosa a la vez. Dicen por acá también vulneración de derechos. Genial. Violencia familiar, problemas afectivos. Muy bueno. Vamos a ver qué dicen en mi mes de cumpleaños. En octubre. Y pueden completar los que no pueden, si ven que faltan ahí elementos, pónganlos. Educación en línea que no es inclusiva. Claro, ha sido un gran debate en las últimas fechas. Qué tan inclusive tenemos que hablar sobre eso. Para especificar un poquito mejor esta pregunta, el sistema que estamos explorando es las niñas y los niños en riesgo de calle, ¿no? Para los que no les esté dando, y lo que estamos tratando de averiguar aquí son todos estos elementos que componen este sistema. Hay un sistema muy particular que puede ser, no es lo mismo las niñas y los niños en situación de calle en un contexto rural que en un contexto semiurbano, pero ahora pensemos en el contexto que ustedes tengan en su mente, ¿sí? Para quien no lo deje hacer, que le diga que tiene que descargarlo en Google Play, si lo están tratando de hacer a través de un celular, no les va a dejar. No sé si sea ese el caso. Tendrían que hacerlo a través de la computadora. Específicamente ahí para Susana. 18 de agosto. Vientos. Vamos a hacer un segundo momento, un segundo punto aquí. Y si tienen más elementos, pueden continuar poniéndolos. Susana, si quieres ponerme los elementos también en el chat, yo los puedo ir colocando en los post-its también. No hay ningún problema. Para que también puedas participar. Entonces, continúen con este mapeo, en esta identificación de estos elementos. Hay algunos que ya tenemos varios. Por ejemplo, de noviembre está bastante nutrido. Los del mes de noviembre están con todo. Y ahora hagamos una segunda parte en donde pensemos, cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros hace uno, vamos a llegar muy lejos. Tome un propósito
una etiqueta de propósito y la puede llevar del lado de alguno de los elementos que tienen ahí. No todos los elementos tienen un propósito, porque hay elementos que son un efecto. Normalmente los elementos que van a tener propósito son los que son personas, instituciones o organizaciones. Por ejemplo, ahí puse el propósito al lado de embarazos prematuros. Embarazos prematuros no va a tener propósito, pero familias sí puede tener propósito, ¿sí? De ahí lo llevo. O también nos da cuenta de cuando estamos siendo muy amplios. Por ejemplo, en este espacio de trabajo que estoy compartiendo de noviembre, pusieron sociedad. Sociedad es muy amplio. Necesitamos pensar un poco más en qué sociedad estamos hablando. Y también en familias. ¿Qué tipo de familias estamos hablando? Estamos hablando de las familias que tienen niños en riesgo de esto, o también las familias, qué rol también ejercen las familias que no están en esa situación, ¿sí? Cuando hablamos de la sociedad, ¿a qué nos referimos específicamente? Población que vive en la marginación, la sociedad está compuesta también de empresariado, la sociedad también está compuesta de gremios, ¿no? Gremios docentes, gremios de trabajadores, de sindicatos. ¿Qué sociedad estamos pensando ahí, ¿no? Hay que pensamos un poco en estos propósitos. Básicamente a lo que ¿Bien? es Vamos el a ver acá, febrero. presupuesto. Les voy a poner un Febrero pequeño video de introducción para que pueden ustedes hacer este conozcan. rezago escolar más pequeñito. Para que quepa. Caben todos. Se caben todos los elementos. Febrero vayan poniendo ahí estos propósitos del lado de algunos actores en particulares. Y si no han puesto actores, pues pongan actores para que puedan hacer esa parte de propósito, ¿no? Vamos a ver cómo van. Mira acá, enero, está muy bien enero ahí, bien todo. No es fácil, como les decía, pero es un buen ejercicio que nos ayuda a reflexionar. Vamos a ver, junio. Algunas discapacidades mencionas aquí, Susana. La voy a meter en noviembre. Problemas afectivos. Lo que voy a poner. Carencia de información. Muy bien. Vamos a ver qué están poniendo en algunos elementos. Estaba viendo por acá en enero que estaban poniendo. Ponían un propósito de la educación, brindar alternativas no formales y formales que ofrezcan acceso a la educación. Genial. Genial, genial. Muy bien. Y vamos a visitar otro mes. Abril. Los Tauro, ¿cómo van? Ajá. Ah, miren, muy buena. Aquí los de abril pusieron en el medio el
en medio pusieron el sistema que estamos intentando identificar. Buenísimo. Los programas sociales de gobierno. ¿Qué propósito tienen los programas sociales de gobierno? Mejorar los programas sociales para que atiendan las verdaderas necesidades de los niños y los niños. Bien, a ver. Va una parte importante aquí. Necesito que me pongan un minutito de atención. Acuérdense que estos propósitos no es lo que nos gustaría que fuera, o lo que en nuestro imaginario debería de ser, sino lo que realmente es. Esto es una exploración. Si a mí me preguntan por los programas sociales de gobierno, muchos de estos programas lo que quieren hacer es, tienen propósitos de dos cosas. Uno, atender la mayor cantidad de población. No importa cómo, pero mientras más, mejor, ¿no? Aquí el número importante para muchos programas de gobierno es cantidad, ¿no? Número de beneficiarios. Aunque sabemos que eso no necesariamente tiene que ver con la efectividad o el valor que agrega ese programa a las vidas. Y otro, y hay algunos, no todos, que pueden ser como un elemento político, ¿no? Que pueden ser algo que le pueden usar para decir, mira todo lo que yo hice en mi administración, en el mejor de los casos. En los peores, pues funciona hasta como para comprar votos, ¿no? Pero necesitamos ver el sistema como es ahora. Hay un libro brasileño que se llama La vida como ella es, ¿no? Entonces dijo, la vida como es realmente. Bueno, aquí tenemos autores también muy buenos. Pero bueno, entonces es ese tipo de propósitos el que queremos que pongan ahí. Siguiente punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí a los de abril les va a quedar más claro porque estoy ahí trabajando. Necesitamos empezar a entender relaciones, ¿no? Entonces, vamos a, en el lado izquierdo, ustedes tienen una pluma y en esa pluma le pueden picar y seleccionar un color, ¿no? De esa pluma. Les pido que utilicen la pluma roja para identificar relaciones que pueden estar una en contra de la otra y un color verde para las relaciones que pueden ayudar o que están en consonancia o que coinciden una con la otra. Y pues pueden también usarlas, o sea, pueden a la hora de marcar también pueden marcar una flecha si creen que eso va de un lado hacia otro, o flechas bidireccionales si van hacia los dos lados. Ejemplo, y si quieren volver aquí a la pantalla que estoy compartiendo. Por ejemplo, violencia en casa y violencia sexual, desafortunadamente, pues se refuerzan, ¿no? Entonces puse aquí una flechita a los dos lados con verde, que quiere decir que estas dos están en consonancia. Pero en rojo puedo poner algo que está en contra de estos, ¿sí? Entonces igual, seamos cuidadosos nada más al poner estas líneas. Si se equivocan, abajito está el borrador, lo pueden corregir, pero para que veamos un poco, tal vez una de estas relaciones que vemos entre estos elementos, ¿no? Y para eso vamos a usar la parte central del círculo, ¿no? Y ahí también es muy posible que si ustedes ven que hay muchos elementos que son negativos, pues tal vez que piensen en algún elemento positivo. No todo está perdido.
¿no? Ahí está muy bien, mejorar la educación con educación de calidad. La resiliencia ante el COVID apoya a los padres enseñando a los niños en lugar de los profesores. Miren, muy buenos ahí desde octubre que encontraron unos puntos, unos elementos de refuerzo muy, muy buenos. Vamos a ver. Febrero empiezan aquí a mapear sus relaciones, a identificar estas conexiones, por ejemplo, entre falta de herramientas digitales y rezago escolar. Esto lo podemos poner verde porque se refuerzan. Aquí estos dos. Y enero. Muy bien, ahí esas relaciones. Muy, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, ahora les voy a pedir ya que dejemos un poquito de trabajar ahí en el Jamboard. Vamos a regresar a la pantalla completa. Y esto es, de alguna manera, un poco lo que es el ejercicio de poder identificar el sistema. Me gustaría que fueran pensando, para ya concluir la sesión y ir un poco cerrando y ir aterrizando todos estos temas, que vayan pensando un poco en estas preguntas para que yo las pueda ir atendiendo y concluir con unas cuestiones muy puntuales sobre el pensamiento sistémico que les pueden ser de utilidad para su día a día, ¿no? Aquí están un poco estas instrucciones para que las puedan utilizar en cuando les compartamos esta presentación. Ustedes van a tener la presentación disponible. Y bueno, ya tienen ahí también el espacio de trabajo si hay algo que les interesó, que se les hizo práctico en lo que fue mapeándose, o si quieren ustedes reproducir este ejercicio. Pues las primeras cuestiones que una vez que ya tenemos identificado el sistema, y que nos pueden ir también ahí comentando por el chat, es ir identificando algunos de estos que les llamamos puntos de apalancamiento. Y estos puntos de apalancamiento, como les decía, son lugares en donde también podemos generar efectos en cadena. Efectos que con una intervención más pequeña podemos generar grandes resultados. Y para esto hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificarlos en eso. Entonces, ya que tienen su mapa del sistema completo, se pueden preguntar esto, ¿no? ¿Qué partes del sistema actualmente están congeladas y es poco probable que cambien en el futuro próximo? Es decir, ¿qué no va a cambiar de ahí, ¿no? ¿Qué se va a quedar así y que es muy difícil, por ejemplo, de cambiar, o que nosotros, porque el rol que cada uno de nosotros tiene es muy diferente de otros, ¿no? Hay personas que tienen mayor capacidad de incidencia política o organizaciones que otras, ¿no? Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Hay personas que se dedican exclusivamente, por ejemplo, al tema de educación y ahí pueden influir, pero hay otras que se dedican, por ejemplo, al tema de infraestructura y ahí pueden influir, ¿no? Entonces, eso va a cambiar dependiendo de dónde estemos. Podemos también identificar en qué partes del sistema actual existe energía para cambios positivos o evidencia de que algo es posible cambiar, ¿no? De pronto vemos que surgieron estas nuevas comunidades de educación colaborativa por la pandemia, ¿no?
Y ese es un punto súper interesante para decir, mira, ahí hay mucha energía positiva que nos puede ayudar a cambiar el sistema para bien. ¿Qué es lo que ya está sucediendo hacia ese cambio deseado, ¿no? Y ahí podemos identificar no solo lo que nosotros hacemos, sino lo que hacen organizaciones complementarias o pares en lo que estamos realizando y decir, mira, es que ellos hacen muy bien este tema, podemos, eso nos ayuda al final a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si hay muy buen sistema de educación básica, esa es una manera muy simplista de verlo, pero es muy, muy obvio el ejemplo, pues la calidad de la educación secundaria pues puede ser mucho mejor, ¿no? Porque es una alimenta a la otra. Si tenemos una muy buena currícula o un muy buen acompañamiento, se puede desbordar hacia otros lados. Y en ese sentido, identificar que dónde pueden haber estos también efectos en cascada, ¿no? Tenemos lugares como, le decía, ¿no? Las comunidades, el papel que hace la escuela como un centro físico donde las personas se pueden reunir, la postura o la visión que puede tener tal vez un equipo deportivo que sea muy famoso en el lugar en donde estamos trabajando, en el barrio o en la comunidad, que puede también generar como estos otros efectos en cascadas y ellos pueden impulsar o respaldar ciertas diapositivas, ciertas propuestas o ciertos programas. ¿Qué otras maneras tenemos de mapear sistemas? Esta manera que les estaba yo mostrando aquí es la manera que se llama de circular, ¿no? En donde ponemos todos los elementos del sistema alrededor y vamos haciendo estas conexiones en medio, pero existen otras maneras de hacerlo. Existen múltiples maneras, estas no son todas, ¿no? Existe uno de iceberg en donde vemos hasta arriba cuáles son los efectos inmediatos y hasta abajo como cuáles son nuestros paradigmas o modelos mentales. Existe el comportamiento a través del tiempo, en donde vemos, por ejemplo, estas son gráficas más tradicionales para la economía, pero al final también podemos ver sistemas ahí, ¿no? Si, por ejemplo, sube el desempleo cuando hay una recesión económica, ¿no? Y existen también arquetipos que uno de los más famosos que ustedes pueden haber escuchado, y arquetipos es como un modelo que sirve para explicar algo, que todos a veces caen en esto. Y uno de esos modelos que que ustedes probablemente han escuchado, y si no, les recomiendo que le den una revisada, es este famoso de la crisis de los comunes, ¿no? O el problema de los comunes, la tragedia de los comunes, que es esta de que si todos compartimos un recurso sin saber que ese recurso es limitado, pues vamos a depredar sin quererlo este recurso. Y es mucho el ejemplo de los pescadores que les decía en Kiribati. Y otra muy simple, como lo que hicimos ahorita, no nos tomó más de 20 minutos, es hacerlo de manera libre, ¿no? Ustedes ponerlo y empezar a garabatear esto y empezar a entender un poco mejor el sistema. Y por último, y para concluir, me gustaría que prestaran atención en algunas cuestiones de los sistemas, que esto es como algunas líneas básicas para que cuando mapeen estos sistemas puedan ustedes prestar atención a ciertas cosas, ¿no? La primera es la retroalimentación. Todos los sistemas tienen alguna manera en que se retroalimenta. Quiere decir que la información en algún momento regresa. En el mismo ejemplo de la educación, si un niño llega con unas calificaciones negativas a su casa, esto retroalimenta de alguna manera los padres reaccionan y esto retroalimenta tanto al menor como a los maestros o si mejora su comportamiento. Esas son las retroalimentaciones que tiene el sistema. Todos los sistemas tienen retroalimentaciones. Ese es un punto que podemos después o que ustedes pueden interesarse más adelante para entender esta parte, pero es muy, muy importante entenderlas. Como les dije, el propósito que cada uno de estos elementos busca alcanzar también es sumamente importante. Y también los límites. Si estamos hablando de sistemas,
podemos pensar que todo está relacionado. Inclusive uno de los grandes teóricos sobre esto, que se llama Buckminster Fuller, dice que podemos encontrar una relación con casi todo. Entonces, el hecho de mapear sistemas no quiere decir que vamos a mapear exclusivamente o extensivamente todo el sistema, porque si no sería imposible. Tenemos que ponerles límites. Pero una vez que ponemos esos límites, es ahí donde empiezan nuestros puntos ciegos. Entonces, es solamente una cuestión que tenemos que considerar ahí. Y por último, que es algo muy importante, los retrasos, ¿no? Muchas cosas toman mucho tiempo en que podamos ver esos efectos, ¿no? Ejemplos muy concretos. Si el día de hoy reformulamos toda la currícula y la manera en que, digamos que tenemos una varita mágica para rediseñar todo el sistema de educación pública en México, no vamos a ver esos resultados inmediatamente. No los vamos a ver en un año, no los vamos a ver en 2 años, no los vamos a ver en 3 años. Los vamos a ver en una generación, porque es hasta que esa primera generación salga o pase por este sistema de educación básica reformado que vamos a entender estos cambios. Y así pasa con muchas cosas, ¿no? Entonces, es un poco lo que queremos que se queden con esto. Para los que estaban preguntando por referencias, vienen al final de su presentación para que si quieren ahondar más en esto. Y siento como en la televisión que estoy viendo mi público si decrece o no decrece, pero ya vi que ya se estabilizó ahí como en 175. Abriría un poco a si tienen algunas preguntas muy puntuales sobre este tema. Justo lo que dijo ahí Dalia, el mapa no es el territorio. Buenísimo, perfecto. Hay preguntas que tengan por ahí, cuestionamientos, dudas, inquietudes, ¿les emocionó, no les emocionó? ¿Fue algo que ya conocían, no conocían? Comenten por ahí en el chat. En la misma presentación vienen todas las referencias. Lo que queremos hacer con esto también es, no es necesario una expertise muy particular, sino el ponérselo a hacer. Esta es una práctica y es una mentalidad que tenemos que desarrollar entre todos. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar cada vez más esta mentalidad porque venimos de un pensamiento que es muy mecanicista, ¿no? Que nos dice que cada cosita funciona como un engrane y entonces si cambias el engrane cambias todas las cosas y pues vemos que no siempre es así, ¿no? Voy a responder 2 preguntas que tengo ahí en el chat. La primera de Teresa que dice, después del mapeo del sistema, ¿qué sigue en el análisis? El siguiente punto del análisis es lo que les mencionaba sobre los puntos de apalancamiento, que es estas preguntas que vienen al final de su presentación en donde tratamos de identificar qué puntos del sistema están congelados y dónde hay fuerzas y dónde existe energía para hacer cambios. Y de ahí lo que sigue es una cuestión más práctica en poder aterrizar esto. Y aterrizar esto no necesariamente significa que tengamos que hacer los grandes cambios, pero tal vez identificamos áreas de colaboración, por ejemplo. Identificamos que junto con otras organizaciones hay muchas áreas de colaboración en donde su trabajo refuerza el nuestro, ¿no? O me ayuda a pensar que tal vez el programa que yo estaba proponiendo o que tenía en mente podría tener algunos efectos en contra, ¿no? Entonces esa es la parte que seguiría. Y también es un recurso que ustedes pueden utilizar de manera constante, aunque muchas veces se utiliza más como en una planeación estratégica o al inicio del diseño de este tipo de intervenciones. Y la segunda pregunta que dice como esto en qué se aplica, si es una herramienta para detectar en nuestras organizaciones, se puede detectar tanto o se puede utilizar tanto hacia adentro para entender un poco como nuestras organizaciones, cómo estamos interactuando y qué efectos estamos teniendo ahí, que no fue tanto el enfoque que yo le di el día de hoy, pero más bien hacia afuera, que es un poco cuestionarnos
qué papel en un panorama mucho más grande y en un mapa mucho más amplio, lo que nosotros estamos tratando de hacer y el proyecto que nosotros tenemos, que yo sé que todos nosotros trabajamos o en organizaciones de la sociedad civil o en organizaciones de segundo piso, en fundaciones que apoyan otras organizaciones, saber de mejor manera cómo me estoy relacionando con todo este entorno. Es un poco como abrir el mapa de Google Maps y decir, yo estoy aquí, ¿sabes? Aquí es donde yo estoy, y entonces entiendo también mejor quiénes están atrás o al lado de mí que pueden reforzar lo que yo hago, pero también quiénes están enfrente, de que si lo que yo no lo hago bien o no lo hago de una manera asertiva, no va a beneficiar también a estas personas, ¿no? ¿Cómo se encaja esta herramienta en un plan de incidencia en políticas públicas? En temas de políticas públicas o de incidencia en políticas públicas, lo que nos ayuda también a entender es cuáles son, sobre todo, puntos y momentos en donde podemos incidir de mejor manera o de manera más efectiva. Digo, en políticas públicas, algo que, o sea, tampoco quiero decir que todo esto sea totalmente nuevo. Muchas de estas cosas las hacemos de manera tal vez intuitiva, pero el simplemente entender los ciclos de las políticas públicas y entender si estos ciclos, cómo se retroalimentan, puede ser sumamente productivo. Algo que también puede ser sumamente productivo para el tema de políticas públicas es entender, y algo que surge mucho, sobre todo en temas sistémicos, es si las políticas están armonizadas, ¿no? O sea, si no hay políticas que sean contrarias. Por ejemplo, muy puntual, tenemos una Agenda 2030 que es, aparentemente muchos de los gobiernos también están siguiendo, y uno de los temas puntuales de la agenda es la protección del medio ambiente en diferentes áreas, ¿no? En mar, en la tierra, en selvas y demás, pero por otro lado, como políticas públicas también tenemos hacer una refinería, y bueno, eso evidentemente contrapone y son políticas que no están muy bien armonizadas, de una manera como muy burda, ¿no? Pero es eso. Y se puede utilizar la metodología para cualquier sistema. A ver, la metodología que les pasé ahorita es una metodología para identificar cualquier sistema. Sí, se puede identificar cualquier sistema. Nuestra urgencia, nuestro llamado a que ustedes puedan llevar esto a la práctica es que desarrollen sobre todo más una práctica de una mentalidad sistémica, a que esto les va a resolver todo, o que va a ser una gran herramienta que les va a dar siempre como todas las soluciones. Inclusive algo que también mencionamos y que no mencioné ahorita, que bueno que lo dicen para poderlo subrayar, es las herramientas de pensamiento sistémico no van a ser el sistema más simple. Nos van a ayudar a nosotros a estar más cómodos con esta incertidumbre y con este cambio constante y con esta complejidad, pero no van a simplificar el sistema, ¿sí? Entonces, también entenderlo de ese lado. No queremos que utilicen estas herramientas como para simplificar todo y decir, mira, pues ya hice mi mapeo sistémico y ahí está todo. Es simplemente una mentalidad que nos ayuda a estar siempre como teniendo, como si nos tuviéramos un superpoder y pudiéramos de pronto como volar y ver un mapa una vista de pájaro de todo lo que está sucediendo abajo. Es eso el pensamiento sistémico. Y como metodologías, como les dije, hay varias aproximaciones, y cada una puede ser ubicada para diferentes fines, ¿no? Y con eso me gustaría devolverle la palabra a Marianne. Creo que pudimos resolver casi todas las dudas. Les agradezco a todos su paciencia y el estar aquí hasta el final de este taller, y les invitamos a que evidentemente practiquen
esto. Lo pueden hacer en una servilleta. No se requiere grandes cosas, pero sí que lo puedan practicar. Practicar, y entonces nos vamos a sentir cada vez más cómodos. Y si todos empezamos a tener también este pensamiento sistémico, nos va a ayudar también a entendernos como diferentes piezas de un rompecabezas y entendernos mejor cómo colaborar, cómo trabajar juntos y cómo tener mayor incidencia. Muy bien. Diego, muchísimas gracias, porque bueno, ya sabemos que es como la recta final del día de hoy del Congreso, entonces mantener estos temas tan complejos de una forma como tan dinámica como lo planteas, pues sabemos que es todo un desafío. Además de agradecerte, invitarles a que asistan al taller que vamos a impartir el día de mañana con ustedes, que también es continuidad de esta lógica de pensamiento sistémico y que seguramente les gustará y encontrarán como muchas más herramientas. Ahora les vamos a mandar una encuesta también de este bloque del Congreso. Les pedimos si nos apoyan respondiéndola y una vez que ya les aparezca en la pantalla, pues nada más me queda recordarles que mañana iniciamos a las 10 de la mañana con la conferencia magistral sobre cómo transitar de este paradigma de la escasez al paradigma de la suficiencia, que va a ser impartida por Mauricio Canseco, quien es director de ICO, Centro de Fortalecimiento, y posteriormente vamos a tener 2 talleres, uno del colectivo nuevamente impartido por Diego, y posteriormente el taller de alternativas y capacidades sobre herramientas para la construcción de soluciones colectivas. Para que al último ya podamos hacer la clausura, que estará dirigida, liderada por el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, y también nos estará acompañando Juan Carlos Jiménez, quien es director de la ABM. Entonces, pues, muchísimas gracias. Les damos estos minutitos para que puedan responder esta breve encuesta que apareció ya en sus pantallas. Agradecerles mucho su paciencia, su interés y el compromiso de que sigamos fortaleciéndonos para lograr un mejor país. Creo que eso es algo que se destaca y agradecemos muchísimo.